Participación ciudadana en la Secretaría Jurídica Distrital. La participación ciudadana es concebida como la capacidad que tienen los usuarios y ciudadanía en general para intervenir en la gestión pública con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades colectivas. La participación ciudadana fortalece la relación del Estado con el ciudadano, ayuda a mejorar la confianza pública y hacerle frente a la lucha contra la corrupción. Para que la ciudadanía pueda incidir en las decisiones de la ciudad, no basta con ejercer el derecho al voto cada 4 años o solicitar peticiones mediante derechos de petición. Debemos involucrarnos en los asuntos públicos y de interés que nos pertenecen. Para ello, la Secretaría Jurídica Distrital ha implementado diferentes canales que fomentan la participación ciudadana. Desde formular observaciones a los proyectos de actos administrativos distritales hasta solicitar información de interés. Aquí te contamos cómo puedes incidir en la gestión jurídica institucional. LegalBox participa. La nueva plataforma tecnológica brinda a la ciudadanía un espacio de creación y proposición de los contenidos relacionados con la normativa distrital. Ingresa a www.secretariajurídica.gov.co. Menú LegalBox. Identifícate dentro de la plataforma y participa con aportes técnicos y jurídicos especializados de acuerdo a tu temática de tu interés. Estrategia de participación ciudadana. A partir de ejercicios de diagnóstico participativo, formulación de propuestas para el mejoramiento de los servicios, el control y seguimiento de la gestión, la Secretaría Jurídica Distrital construye anualmente la estrategia de participación ciudadana. Ingresa a www.secretariajurídica.gov.co. Menú Transparencia y acceso a la información pública, Plan anticorrupción y atención ciudadana. Consulta y ten presente las actividades contempladas en la estrategia de participación ciudadana. Recuerda que nuestra entidad tiene los diferentes canales de atención dispuestos. Buzón electrónico. Contáctenos @secretariajurídica.gov.co. Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá te escucha. Formulario electrónico para la radicación de PQRS ciudadanas. Atención presencial, Supercad, carrera 30, número 2590, módulos 29, 35 y 36. Ventanilla única de correspondencia, carrera octava, número 1065. Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Secretaría Jurídica Distrital y en Twitter, @jurídicadistrict. O comunícate a través del PBX 381-3000. Un saludo cordial, es un gusto darles la bienvenida a esta jornada de orientación jurídica denominada Mecanismos Unilaterales de la Administración Pública para la Resolución de Conflictos Contractuales, liderada por la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, con el fin de fortalecer las competencias del Cuerpo de Abogados del Distrito. Saludamos a José Luis Benavides Rusi, miembro del Comité Académico de Dirección de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, quien hoy nos hablará precisamente del tema que nos convoca. José Luis Benavides Rusi es docente, investigador y responsable académico de la Maestría en Contratación y Evaluación de Proyectos Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Benavides Rusi, adelante. Esta mañana yo hablaré de los mecanismos unilaterales para la solución de conflictos contractuales, lo que implica que la administración actúa en la solución de sus conflictos de manera directa y no acudiendo a un tercero, como sucede en la solución judicial e inclusive también en la solución de los medios alternativos de resolución de conflictos, como es el arbitraje, tanto jurídico como técnico, la conciliación, el amigable componedor o los paneles de expertos, todos mecanismos que, siendo más dinámicos que la jurisdicción tradicional e institucional, pues implican acudir a un tercero. Es decir, que lo que va a caracterizar pues, esta solución es el hecho que sea la misma administración la que va a resolver concretamente los diferentes que pueda tener con ocasión del contrato o con su contratista por la ejecución del contrato. Y esto lo realiza a través de los actos, las decisiones unilaterales que tradicionalmente caracterizaron lo que es el contrato administrativo. Ahora, es importante o será importante poder analizar el contenido y la caracterización propia de estos actos específicos. ¿Por qué? Porque a pesar de ser
actos administrativos así catalogados tienen una naturaleza particular por estar integrados o manifestarse al interior del contrato durante la ejecución del contrato. Es decir, tienen el carácter unilateral, pero están en el seno de un contrato que por naturaleza pues, es un acuerdo de voluntades. Además, por las dinámicas de los contratos no siempre se califica toda actuación unilateral como necesariamente un acto de poder de la administración. Y por eso es importante pues, analizar este problema específico frente a esas actuaciones de la administración que pueden solucionar los conflictos contractuales que puedan surgir. Y desde otra perspectiva, esta solución administrativa y no jurisdiccional de los conflictos, pues implica que la administración tiene vocación para hacerlo de manera rápida, ágil, sin esperar a una decisión judicial, lo que tiene un contenido un poco preventivo de estos conflictos. No con el conflicto mismo, porque el conflicto pues existe y consiste precisamente en solucionarlo, sino con la magnitud del conflicto. Es decir, el conflicto puede agravarse de manera importante con el paso del tiempo y en la medida en que hay una decisión rápida, pronta de la administración, pues hay una limitación concreta de todas las consecuencias que puede tener el conflicto. Ello se ve, por ejemplo, en los mecanismos alternativos, en la lógica y la particularidad de los paneles de expertos, precisamente. ¿Por qué? Porque son paneles, es decir, un grupo de expertos que conocen muy bien el contrato, que acompaña toda la ejecución del contrato y a los cuales se recurre de manera muy temprana frente a un litigio, a un diferendo con el contratista, para poder lograr una solución rápida y que las cosas precisamente, que el contrato no se traumatice y que el contrato pueda tener una dinámica más fluida y que se resuelvan prontamente los diferentes que existen. Entonces, en este sentido, pues las decisiones administrativas tienen un efecto preventivo frente a la agravación de los conflictos que pueda existir en la ejecución del contrato. Bien, estas entonces necesidad de explorar estos temas me llevan a desarrollar mi presentación en 3 puntos específicos, a través de 3 puntos específicos. Uno que precisamente va a analizar las características propias de estos actos contractuales. Lo que me lleva o me llevará después a establecer que no todos los actos contractuales tienen la misma característica y por lo tanto habrá que hacer una organización y una clasificación de estos actos contractuales de la administración, porque tienen condiciones y consecuencias diferentes. Y en un tercer momento, pues analizaré también la regulación específica de esos mecanismos concretos unilaterales, precisamente surgida de esta variedad de posibilidades de actos unilaterales de la administración. Comencemos con el primer punto, que es las particularidades de las decisiones unilaterales contractuales. Estas decisiones tradicionalmente fueron adoptadas mediante actos administrativos. Antes de la Ley 80 no existía una calificación específica de cláusulas excepcionales, cláusulas exorbitantes. Son clasificaciones que ha hecho la jurisprudencia y la doctrina, pero los textos sí definían específicamente que la imposición de una multa, de una cláusula penal, de una modificación unilateral del contrato, se realizaban mediante resolución motivada. Luego implica que hay un acto administrativo de por medio. La Ley 80 fue más explícita porque calificó ciertos poderes como cláusulas excepcionales. Y así el artículo 14 estableció que la modificación, la interpretación y la terminación unilateral eran cláusulas excepcionales, al igual que la caducidad del contrato. Ese artículo entonces nos define concretamente esas cláusulas, los artículos siguientes definen cada una de ellas y en cada uno de ellos se pone de presente cómo se profieren mediante un acto administrativo motivado.
Con relación a las multas y a la cláusula penal, la efectividad de la cláusula penal, fue más tarde la ley 1150. No las calificó específicamente de actos administrativos, no las calificó tampoco de cláusulas excepcionales, pero sí estableció que en su imposición se debería garantizar el debido proceso. Y al garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, pues entonces estamos en un ambiente específico de un acto administrativo. Y después, posteriormente, la ley 1450, que definió concretamente el procedimiento para imponer estas sanciones, sí se refirió específicamente a el acto administrativo que era proferido por la administración. O sea, calificación legal de estos poderes como prerrogativas públicas por ser actos administrativos. La jurisprudencia administrativa, por su parte, ha considerado que el hecho de ser unilateral implica que la administración ejerce un poder que es propio de una prerrogativa pública, porque los particulares no funcionan en sus relaciones bajo este grado de desigualdad. Prima la igualdad jurídica de las partes y por lo tanto una parte no se puede arrogar a sí misma su condición de juez y parte para definir el litigio frente a la otra de manera unilateral. Ello sería ilícito en el derecho privado. Eso es lo que considera el Consejo de Estado y por eso considera que el carácter unilateral de estos poderes necesariamente hace que sean prerrogativas públicas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no tiene esta concepción del Consejo de Estado. Y desde hace mucho tiempo ha considerado, desde 1936, en esa famosa Corte de Oro, que la cláusula resolutoria tácita del artículo 1546 del Código Civil, mediante la cual en los contratos bilaterales, si una parte incumple, la otra podrá pedir al juez que se resuelva el contrato y entonces esa cláusula, ese artículo 1546 establece la decisión judicial de los contratos, pues la Corte ha considerado que eso no es una disposición de orden público. Es más, el hecho de que la norma la llame cláusula resolutoria tácita, pues implica que esa fórmula de resolución judicial existe mientras las partes no hayan resuelto algo distinto. Y por eso es posible que las partes pacten específicamente algo diferente. Y ese algo diferente puede ser la resolución unilateral del contrato. Y los ejemplos, una sentencia del 2011, pero no es la única, nos han listado de manera detallada muchos ejemplos del Código Civil que nos ponen de presente pues, los poderes unilaterales, al igual que en el Código de Comercio, el contrato de obra, por ejemplo, el contrato de suministro comercial, el mandato, el arrendamiento y muchos otros contratos, pues tienen posibilidades de una solución unilateral por una de las partes. Entonces, no va a ser suficiente con que el poder sea unilateral para poderlo calificar como una prerrogativa pública, como una actuación materialmente constitutiva de una prerrogativa pública. Será necesaria otra cosa. Y esa otra cosa sí existe concretamente en esas cláusulas excepcionales, es una finalidad pública. Una finalidad pública que no puede existir en los contratos entre particulares. Es decir, la administración a través de estos poderes busca algo más allá que el problema de resolver la situación en el contrato. Busca proteger unos intereses más allá. Veremos enseguida cómo precisamente en el ejercicio de las cláusulas excepcionales del artículo 14, la ley dice cuándo se pueden ejecutar estas cláusulas, cuándo puede ejercer estos poderes la administración para buscar unos intereses generales que van más allá del contrato. Luego son estos poderes que desbordan la esfera estrictamente contractual, los intereses de las partes, los que caracterizan pues estas cláusulas excepcionales. Y eso además tiene un contrapeso importante para la administración, porque no es solamente un poder de la administración, sino también una restricción. ¿Qué quiere decir? Que en virtud del principio de legalidad, pues la administración no puede ejercer ese poder de manera libre y como lo pacte en un contrato, porque la ley le determina no solamente unos objetivos, sino unos procedimientos que debe cumplir concretamente a través de estas actuaciones. Y eso es lo que nos caracteriza, pues, el debido proceso en la actividad administrativa. Luego tenemos una diferencia importante frente a estos poderes que serán posibles en algunos casos en
los contratos entre particulares y no serán posibles en otros casos porque precisamente vehiculan unos intereses de carácter general. Y eso nos lleva precisamente a la necesidad de establecer una calificación concreta de estos diferentes poderes unilaterales de la administración contratante. En este punto sobre la clasificación de las decisiones unilaterales, encontramos unas decisiones de la administración que vinculan intereses que están por fuera de los intereses estrictamente contractuales. Y en primer orden tenemos las cláusulas excepcionales que están referidas en el artículo 14 de la Ley 80. Ese artículo 14 nos expone de manera muy concreta que frente a la modificación unilateral, la terminación unilateral por causas de interés general, la interpretación unilateral del contrato, la entidad solamente puede ejercer esos poderes con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los mismos. Quiere decir que lo que motiva a estas cláusulas pues es precisamente unos intereses que están fuera del contrato mismo, de lo que son las prestaciones entre las partes. Del mismo modo, la caducidad del contrato, que es una sanción por un incumplimiento del contratista, no es solamente una sanción por el incumplimiento del contratista, sino que es una medida que tiende a asegurar que el contrato va a poder realizarse concretamente, que el servicio público vinculado al contrato se va a poder cumplir satisfactoriamente, pese al incumplimiento del contratista. Y por eso es necesario que el incumplimiento sea muy grave, es un incumplimiento muy calificado porque debe afectar de manera directa la ejecución del contrato y amenace la paralización del contrato. Luego, es en razón de esta amenaza de la paralización del contrato que la administración puede quitarle al contratista el contrato a través de la declaratoria de caducidad, inclusive, como dice la Ley 80, para permitir que su garante continúe la ejecución del contrato. O sea que hay algo que está en juego que es mucho más allá del problema de responsabilidad de solucionar el conflicto, porque los intereses en juego van más allá de las partes contractantes. A eso se podría adicionar también el artículo 45 de la Ley 80, y ha dicho que la ley no lo califica como una cláusula exorbitante ni como una cláusula excepcional, pero realmente sí lo es y mucho. ¿Por qué? A través de ese artículo, la entidad no solamente puede, sino debe terminar el contrato cuando identifique que hay unas causales de nulidad. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dicho de manera muy reiterada que la única autoridad que declara una nulidad es el juez. La administración tan solo termina el contrato. Y el Consejo de Estado ha dicho que pues esa terminación es sencillamente una valoración jurídica un poco objetiva que hace la administración, pero en realidad hay una manifestación de voluntad en la identificación de esta causal y difícilmente podría encontrarse ese poder entre los particulares. Y lo que es esencial por esta clasificación de los intereses en juego es que cuando la administración hace eso, pues está yendo mucho más allá de lo que son los intereses de las partes contratantes, porque sabemos que estas causales de nulidad absoluta pues conciernen no solamente a las partes, sino a la colectividad, al orden público. O sea que son estos tipos de poderes los que desbordan por completo las condiciones restringidas del contrato, de las partes en el contrato. Por el contrario, los otros poderes, pues realmente son la manifestación de una regulación del contrato, es decir, de la solución de un litigio sobre el contrato mismo. Y en ellas podemos tener las sanciones de una imposición de una multa y la efectividad de una cláusula penal, la declaratoria de un siniestro, en donde se ponen de presente unos poderes que tienen por objetivo hacer efectivo el contrato, específicamente resolver un litigio sobre la ejecución del contrato mismo. Y en esa medida el objetivo pues no tiene esa extralimitación a los intereses colectivos y generales que tienen las otras medidas. Y es particularmente pues el objetivo de
lograr la finalidad del contrato mismo en cuanto a prestaciones entre las partes. Por eso es que estos poderes pues están presentes en los contratos entre particulares. Es el campo privilegiado de eso que se conoce como el unilateralismo contractual, es decir, la capacidad de que las partes en su autorregulación puedan decidir específicamente que una de ellas puede declarar un incumplimiento. O sea que hay un poder que es un poder unilateral, pero que realmente no es el ejercicio de una prerrogativa pública. Entonces, esto nos marca unas diferencias esenciales entre los dos tipos pues, de grupos que se puedan establecer entre los contratos. El tercer punto a tratar es la regulación sobre el funcionamiento de los mecanismos unilaterales. Si estamos frente a una actuación de prerrogativa pública, es necesario respetar el principio constitucional de legalidad. El Consejo de Estado tuvo ocasión de exponer esta lógica específica con relación a la valoración de la legalidad del decreto 2474 en un artículo que desarrolló, reglamentó el artículo 17 de la ley 1150. Ese artículo 17 de la ley 1150 es el referido a la imposición de las multas. Y prescribe ese artículo que la decisión de imponer la multa deberá estar precedida de audiencia al afectado, que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista. El decreto reglamentario que fue demandado permitió que la administración definiera ese procedimiento en el manual de contratación, pero el Consejo de Estado lo anuló. ¿Con qué fundamento? Siendo un procedimiento administrativo, no podría ser objeto de una regulación reglamentaria de la entidad pública y por lo tanto tendría que ser regulado por la ley. Principio de legalidad. Y es por eso que actualmente pues es el artículo 86 de la ley 1474 del 2011 el que regula ese procedimiento de imposición de las multas, efectividad de las causas penales y imposición de las otras sanciones. En esa medida, entonces, hay una regulación legal. Pero cabe preguntarse si esa regulación legal será necesaria en todos los procesos, aún en aquellos que, en razón a que los intereses en juego no son de interés general, podríamos considerar que no son como actos de autoridad de la administración. Y eso se pone muy de presente en una paradoja que se ha creado con la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha admitido que la administración puede pactar concretamente multas o declaratorias de incumplimiento para hacer efectivas cláusulas penales en los contratos regidos por el derecho privado, es decir, aquellos que están exceptuados de la ley 80 y se rigen por el derecho privado. Y justamente en una evolución de su caracterización que hemos destacado, con influencia de esta evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, pues el Consejo de Estado ha ido admitiendo que es posible integrar estos poderes a través de cláusulas porque no son exorbitantes, porque serían posibles en un contrato entre particulares. ¿Y dónde está la paradoja del asunto? Pues que si el Consejo de Estado, admite que estos poderes son lícitos, pues también será lícita la regulación de esos poderes a través de una norma contractual específicamente. También lo ha considerado inclusive el Consejo de Estado frente a la declaratoria de siniestro. La declaratoria de siniestro hemos visto que se impone para los contratos que están regidos por la ley 80 a través de un acto administrativo, como le dice el artículo 7º de la ley 1150 del 2007. La pregunta es, ¿y aquellos contratos que son de derecho privado y que tienen pólizas privadas, podrían pactarse en ellos específicamente que la entidad contratante declare el siniestro a través de un acto unilateral? Y el Consejo de Estado ha considerado en unas providencias que sí sería posible. ¿Por qué? Porque eso sería alterar la regla específica del Código de Comercio que establece que es necesario, pues sencillamente hacer la declaratoria de siniestro para que la aseguradora eventualmente se oponga a ella.
y alterar esa regla diciendo no, esta declaratoria será unilateral por parte de la entidad pública contratante. Y allí ha admitido que eso es posible porque los intereses en juego son intereses de las partes y no hay un interés público en cambiar esta regla específica del Código de Comercio. Es la misma lógica que también ha tenido el Consejo de Estado para calificar los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Y es importante porque a partir de una decisión de una jurisprudencia de unificación, el Consejo de Estado ha puesto de presente que estos procedimientos no son administrativos y por lo tanto el acto resultado de la adjudicación, entre comillas, pues no va a ser un acto administrativo sino un acto contractual. Entonces, en esa medida podríamos identificar que los procesos, es decir, la forma de establecer estos procedimientos podría tener una fuente específica, no en la ley, sino en el contrato mismo, en la voluntad de las partes que así lo definen. Es un poco como el Consejo de Estado también nos ha explicado cómo funciona la tipicidad, que es también un principio de legalidad en cuanto que las sanciones deben estar previstas en la ley, pero no funciona siempre de la misma manera. Cuando se trata de una sanción penal, claro, tiene que estar en la ley, pero cuando se trata de una multa o una cláusula penal, que es una sanción, pues es suficiente con que esté en el contrato. El principio de tipicidad y legalidad se concreta en la fuente de la norma de esa sanción, que sería el contrato. Esto nos pone entonces de presente pues una flexibilidad frente a ello. Y entre otras cosas, porque cuando vemos la regulación específica de esos poderes sancionatorios que puedan tener las partes en el contrato para imponer inclusive las multas, o las cláusulas penales, pues las reglas que establece el artículo 86, que como he dicho es el procedimiento para poder hacer efectivas esta imposición de las multas o la efectividad de la cláusula penal, artículo 86 de la ley 1474, el contenido de este procedimiento es muy elemental. Es decir, la administración tiene que convocar a una audiencia en que el contratista pues va a poder venir a defenderse y en esa audiencia pues debe informarle concretamente de qué lo acusa, a qué se arriesga el contratista, qué tipo de sanción específicamente le puede imponer, qué pruebas tiene específicamente para establecer que esos hechos reprochables pues ameritan la imposición de una multa o de una cláusula penal o de una caducidad. Y el contratista se defiende específicamente de eso porque tiene unas bases ya concretas frente a eso y en la audiencia pues va a poder demostrar o argumentar concretamente y pedir pruebas específicamente para demostrar su inocencia. La lógica específica de las audiencias es muy elemental y no es muy distante de lo que la jurisprudencia civil ha establecido, que es necesario respetar como una suerte de debido proceso específico cuando en los contratos entre particulares se ejercen poderes unilaterales. La terminología es distinta, entonces allí se habla de buena fe, se habla de no abuso del derecho, se habla de no sorprender a la otra parte con una medida que no se tiene, se habla de tipicidad porque es necesario identificar las cláusulas, se habla de proporcionalidad porque no cualquier cláusula incumplida puede dar lugar a la sanción que se está estableciendo, a la resolución del contrato. Luego tenemos valores concretos que son los mismos, que están enunciados de manera diferente, pero que finalmente nos organizan las reglas un poco de equilibrio entre las potestades de alguien que va a decidir unilateralmente y la otra parte que se va a defender en la resolución del litigio. Y eso nos lleva a considerar que la eficacia específica de estas medidas concretas, en donde la administración decide específicamente la suerte del litigio que va a afectar al contratista, pues se debe resolver
así sea en términos de lo que esté estableciendo en la ley como procedimiento o lo que las partes decidan, porque es posible regular el procedimiento en un contrato de derecho privado, pero siempre estarán en unos principios generales que buscan la eficacia y la eficiencia de esta decisión para que logre las finalidades, a veces las finalidades estrictamente contractuales o a veces las finalidades que están por fuera del contrato y que pueden dar precisamente una valoración concreta de la licitud de las medidas, porque pues es parte de lo que es la motivación y la proporcionalidad de estas medidas concretas. Y así tenemos que el desafío realmente de estas medidas pues va a ser precisamente poder cumplir con estos principios que van a gobernar ese ejercicio del poder, sea considerado como un poder verdaderamente exorbitante o inclusive un poder que no sea exorbitante, pero que permita la resolución de los contratos. En la práctica, yo encuentro que hay buen desfase específico de eso porque los procedimientos se han vuelto demasiado complejos y es demasiado difícil poder establecer una sanción específica al contratista porque nos hemos ido por una protección formalista de lo que serían las garantías para el contratista en esos procesos de contratación, sin caer en el exceso, obviamente, de autorizar comportamientos arbitrarios de la administración. Estos procedimientos deberían ser mucho más ágiles para que se pueda verdaderamente cumplir con esa forma de solucionar el conflicto de manera unilateral, pero sin arbitrariedad por parte de la administración. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Benavides Rubio. A ustedes también, gracias por conectarse a esta jornada de orientación jurídica sobre mecanismos unilaterales para la resolución de conflictos contractuales en la administración pública. Hasta una próxima oportunidad. Participación ciudadana en la Secretaría Jurídica Distrital. La participación ciudadana es concebida como la capacidad que tienen los usuarios y ciudadanía en general para intervenir en la gestión pública con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades colectivas. La participación ciudadana fortalece la relación del Estado con el ciudadano, ayuda a mejorar la confianza pública y hacerle frente a la lucha contra la corrupción. Para que la ciudadanía pueda incidir en las decisiones de la ciudad, no basta con ejercer el derecho al voto cada 4 años o solicitar peticiones mediante derechos de petición. Debemos involucrarnos en los asuntos públicos y de interés que nos pertenecen. Para ello, la Secretaría Jurídica Distrital ha implementado diferentes canales que fomentan la participación ciudadana. Desde formular observaciones a los proyectos de actos administrativos distritales hasta solicitar información de interés. Aquí te contamos cómo puedes incidir en la gestión jurídica institucional. LegalBug participa. La nueva plataforma tecnológica brinda a la ciudadanía un espacio de creación y proposición de los contenidos relacionados con la normativa distrital. Ingresa a www.secretariajurídica.gov.co. Menú LegalBug. Identifícate dentro de la plataforma y participa con aportes técnicos y jurídicos especializados de acuerdo a tu temática de tu interés. Estrategia de participación ciudadana. A partir de ejercicios de diagnóstico participativo, formulación de propuestas para el mejoramiento de los servicios, el control y seguimiento de la gestión, la Secretaría Jurídica Distrital construye anualmente la Estrategia de Participación Ciudadana. Ingresa a www.secretariajurídica.gov.co. Menú Transparencia y acceso a la información pública, Plan anticorrupción y de atención ciudadana. Consulta y ten presente las actividades contempladas en la Estrategia de Participación Ciudadana. Recuerda que nuestra entidad tiene los diferentes canales de atención dispuestos. Buzón electrónico. Contáctenos @secretariajurídica.gov.co. Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá te escucha. Formulario electrónico para la radicación de PQRS ciudadanas. Atención presencial, Supercad, carrera 30, número 2590, módulos 29, 35 y 36. Ventanilla única de correspondencia, carrera octava, número 1065. Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Secretaría Jurídica Distrital y en Twitter, @jurídicadistrict. O comunícate a través del PBX 381 3000.